buenas, bienvenidos al curso de OneSite Platform. En este módulo vamos a ver qué son las ontologías de la plataforma. Para empezar haremos una breve introducción. En primer lugar diremos que OneSite Platform se fundamenta en una arquitectura data-centric, es decir, los datos son el activo principal y permanente y por lo tanto suponen la columna vertebral de la plataforma. El modelo de datos siempre precede a la implementación de cualquier aplicación y todas las funcionalidades de la plataforma se basan en el concepto de ontología. ¿Qué son las ontologías? Pues son entidades que gestionan el sistema y que se comparten con otros sistemas. En el caso más simple, será una tabla en una base de datos relacional y en el caso de un modelo de dominio completo será un conjunto de tablas relacionadas en una base de datos relacional. A continuación vamos a ver por qué tiene sentido utilizar las ontologías de la plataforma. Vamos a ver una serie de utilidades, una serie de funcionalidades y además las facilidades que nos ofrece la plataforma a la hora de utilizarlas. Como hemos dicho anteriormente, es una entidad en el caso más sencillo o un modelo de dominio completo en el caso más complejo, pero que finalmente siempre se representa como un JSON esquema. OneSite ofrece un conjunto de plantillas o data models que permiten que las ontologías se puedan crear siguiendo las mejores recomendaciones y estándares en este sentido. Es decir, podemos hacer ontologías a partir de algunas que se han generado como modelos en cuanto a IoT, Smart Cities, general, social media, etc. Además, tienen independencia de almacenamiento. OneSite usa Mongo por defecto para almacenar las ontologías, porque aparte de esa independencia de almacenamiento, ofrece una mayor escalabilidad y una mayor flexibilidad. Y además, se posibilita el almacenamiento a través de otros repositorios, como puede ser una base de datos relacional externa, a través de Elasticsearch para una búsqueda de texto libre o representaciones time series, Kudu para una base de datos relacional y columnar que corre sobre Hadoop, APIs REST externas, Digital Twin o virtual. Además, la plataforma contiene un motor de consultas SQL, es decir, nos permite consultar las ontologías en un lenguaje SQL, con el cual estamos todos habituados. Además, la independencia de la base de datos permite migrar de la tecnología de base de datos elegida si cambia el escenario. Y además permite hacer agregaciones como pueden ser joins, groups, para cualquier base de datos soportada en la plataforma. En función de la conveniencia, podemos modificar la consulta y en vez de realizarla en SQL la podemos relacionar en lenguaje nativo, es decir, a través de MongoDB. Además, en cuanto a temas de seguridad asociada a la ontología, OneSite gestiona de forma automática la seguridad. Por defecto, el usuario que crea la ontología es el único que puede acceder a ella y podrá darles permisos a los usuarios que considere oportuno. Los permisos son de lectura, de escritura y de gestión completa. Además, con el concepto de proyecto se pueden crear entidades compartidas para los usuarios que conforman el proyecto. Además está la parte de la validación sintáctica. La ontología, como hemos dicho anteriormente, se representa como un JSON esquema. Y las instancias de una ontología y su interfaz son siempre un JSON. Si se cumple con el JSON esquema definido, se dará una validación automática. Y las validaciones de la información pueden ser sencillas, que son un caso obligatorio, numéricas y las validaciones semánticas complejas, como por ejemplo los de posición. Además hay una serie de reglas y flujos visuales asociados a las ontologías. OneSite ofrece diversos motores que pueden ejecutarse a la llegada de una instancia de una ontología. Además, se puede crear una ontología de control que desencadena una acción en otro sistema, sin necesidad de programar ni una sola línea, en el caso de una invocación a un servicio REST o en el caso de enviar un email. Además, se puede insertar en la ontología esas reglas o flujos que hemos mencionado anteriormente. Además, supone un manejo transparente de protocolos. OneSite permite manejar las ontologías en diferentes protocolos, desde REST, MQTT, Kafka, WebSockets, y el cliente puede elegir el protocolo en función del caso de uso que sea en ese momento. Además, tenemos la parte de APIs multilingüe, es decir, OneSite ofrece APIs en varios lenguajes, de modo que es muy fácil construir un sistema en el que, por ejemplo, un dispositivo envía por nodo de red datos a la plataforma, visualizamos en tiempo real esos datos a través del conector WebSockets para JavaScript, tenemos una lógica de negocio en Java e incluso un wrapper para Spring Boot que me permite manejar las ontologías a través de un repository. Además está la posibilidad de apificar ontologías.
pudiendo disponibilizarlas como APIs REST Swagger sin programar ni una sola línea. Además, podemos crear completos dashboards a partir de las ontologías, es decir, será la representación visual de las mismas, pudiendo filtrar, hacer drill down y un montón de usos. Además, tenemos la parte de la historificación automática. OneSet permite realizar acciones con los datos pasado X tiempo, es decir, borrar directamente los datos o historificarlos, es decir, almacenarlos como un fichero CSV en el repositorio MyFiles o pasarlo a la base de datos histórica de la plataforma. Además, tenemos las capacidades de inteligencia artificial sobre las ontologías. OneSet integra un Notebook Hub en el cual podemos escribir en Python, R, Spark, TensorFlow, Keras y podemos crear algoritmos de dos maneras. La primera de ellas de forma tradicional, es decir, a través de la ingesta y transformación de un fichero, o basándonos en la información almacenada en la plataforma como una ontología y volcando el resultado en un modelo de otra ontología. Esto garantiza la seguridad de mi modelo, ya que la ontología solo podrá ser explotada por mí o por quien haya dado permiso yo. En cuanto a la definición y estructura, como hemos dicho anteriormente, las ontologías vendrán en un formato JSON esquema, que define la estructura de la información que almacenará la ontología. Además, permite validaciones semánticas sobre los datos que se reciban y la información que se envíe deberá cumplir ese esquema, como se ha mencionado anteriormente. La unidad de información en la plataforma se denomina instancia, que es el equivalente a un registro en una tabla de base de datos. Cualquier instancia que no cumpla semánticamente con el esquema de definición de la ontología destino será rechazada por la plataforma. Y además, al insertar una instancia, se añade una información de auditoría adicional, con el origen de la información, el dispositivo, la zona horaria y el instante en el que se recibe la información. Además de la estructura de la ontología, pueden definirse otra serie de características que definirán su comportamiento. El nombre, es decir, el identificador de la ontología, la metainformación, que será una información adicional a través de la cual nosotros podemos hacer filtros, por ejemplo. La descripción, es decir, el detalle que se considera oportuno sobre la ontología. Activa o no activa. Activa es que se puede utilizar o no activa es que no estará disponible para su uso. Pública en el caso de que tengan acceso todos los usuarios o no pública en el cual habrá un acceso de manera explícita. Y luego está la parte de permitir encriptación de campos para añadir un nivel mayor de seguridad. Como opciones avanzadas, además, tenemos la parte de permitir la creación de tópico de Kafka para ontologías que están destinadas a recibir ingestas masivas de datos, la parte del borrado automático de base de datos, en el cual se puede definir un borrado automático de la información almacenada en base de datos y el periodo de tiempo que se quiere mantener en base de datos. Y finalmente está la parte de historificación de datos, en el que en lugar de borrar los datos, se migran o bien a un sistema de ficheros o bien a una base de datos histórica. Además, para facilitar la creación de ontologías, la plataforma, como hemos mencionado anteriormente, ofrece distintos métodos para registrarlas. Está la creación paso a paso, es decir, a través de un asistente se puede generar el JSON esquema de la ontología, con tan solo añadir los atributos que se deseen incluir. Además, se facilita una serie de plantillas, como hemos visto anteriormente, a partir de las cuales se facilita esa construcción de la ontología. Tenemos la parte de la creación desde fichero. A partir de un fichero con una información a almacenar, se extrapola el esquema JSON de la ontología que modelará dicha información. Además, se ofrece la posibilidad adicional de realizar la carga de los registros que se incluyan en el fichero. Los ficheros pueden ser JSON, CSV o XML. También está la creación de una ontología a partir de una base de datos externa, es decir, partimos de los datos de conectividad de una base de datos externa, permitiendo seleccionar una o más tablas para generar su representación como ontología, JSON esquema. La plataforma actuará como conector con la base de datos externa cuando se realicen las operaciones sobre la ontología. También permite crear ontologías a través de una API REST, es decir, se disponibiliza una API REST como ontología y para ello habrá que definir el mapeo de los métodos API REST con las operaciones propias que se puedan realizar sobre la ontología. También podemos crear una ontología KPIs que permite definir una ontología cuyos valores son KPIs
generados a partir de la información almacenada en la plataforma. Los KPIs son a su vez ontologías y se generan por agregación de la información guardada en otras ontologías. Y finalmente está la creación de ontologías de time series. Una ontología de tipo time series se caracteriza porque su esquema describe la estructura de las instancias que recibe el IoT Broker, pero no la estructura de las instancias almacenadas en el motor de base de datos. OneSite hace una gestión interna de los datos recibidos para construir una agrupación más eficiente de las distintas señales. A la hora de acceder a las ontologías, tenemos que entrar en la plataforma y acceder al módulo My Ontologies, en el cual veremos todas las ontologías que hay creadas, veremos su identificación, el propietario, la descripción, si es activa, si es pública, niveles de autorizaciones, cuándo se ha creado, cuándo se ha actualizado, y en cuanto a las opciones está la de ver, la de editar, la de cruz, que nos detendremos más adelante, y la de borrar la ontología. En el caso de querer acceder a una ontología como esta que creamos para anteriores módulos de Madrid Open Weather, podríamos acceder al detalle, ver su identificación, el template, la categoría de la ontología, las autorizaciones, la descripción, la metainformación, si es activa, si es pública, etc. Y este sería el formato, lo podemos ver a través de un JSON Schema, como hemos dicho anteriormente, y bajo las diferentes vistas que mostramos aquí en modo view o en modo text, de las diferentes maneras que se exponen. Además, podemos editar las ontologías, es decir, una vez que hayamos creado una, no se queda igual para siempre. Podemos editarla y, por ejemplo, a nivel de propiedades, si queremos cambiar una propiedad o el nombre o la categoría de esa propiedad, podemos cambiarlo y sin problema. Posteriormente está la parte de CRUD. CRUD al final es Create, Read, Update and Delete, que digamos que son las funciones básicas de base de datos. ¿Qué podemos hacer? Pues accediendo a la parte de CRUD, veremos los datos de esta manera. Es decir, podemos acceder a través del motor de búsqueda que tenemos aquí al último dato que hay en cuanto al Madrid Open Weather y veremos los datos que se han creado para ese momento, es decir, para el último timestamp. En este caso, además, podemos modificar y podemos actualizar los datos en el caso de que algún dato no se haya ingestado correctamente o que creamos conveniente hacer alguna modificación sobre los datos o sobre los campos. Además, como parte básica, entendemos fundamental explicar dos casos prácticos que no suponen ninguna dificultad. Una es la parte de una creación de ontología paso a paso, accediendo al módulo by ontologies, daríamos a create y haríamos la parte de creation step by step. A partir de ahí, como hemos hecho en diferentes cursos, pondríamos el nombre, en este caso sería Madrid/OpenWeather/DB, pondríamos la metainformación que, como hemos dicho anteriormente, serviría para hacer futuros filtros, pues en este caso Madrid Open Weather Database, y la descripción Madrid Current Weather Data, y Open Weather Map Database. Pues bueno, finalmente seleccionamos la parte Empty Base y, por ejemplo, en este caso, viendo las propiedades y los tipos de datos de la API, digamos, del Open Weather, nosotros lo vamos rellenando y vamos completando los siguientes datos. Y luego también una forma muy fácil de crear ontologías es a través de ficheros externos, ¿vale? Como ya hemos dicho, se pueden crear a través de CSV, JSON o XML. En este caso, para un proyecto que nosotros realizamos para Amberes, hicimos un dashboard en el cual se trataba de clasificar a los barcos que estaban en el puerto de Amberes por su nivel de peligrosidad. Y en este sentido, pues teníamos el código, la clasificación, el peligro y el nivel de peligro asociado a esos barcos. Simplemente se trata de cargar el esquema en la parte de Select File to Upload y generamos el esquema. A partir de ahí damos a Submit y nos crea la ontología correspondiente. Es muy sencillo. Y esto ha sido, espero que lo hayáis entendido
y que sirva como base para el resto de módulos del curso. Muchísimas gracias.